Paloma, ya para escapar nuestro interview, ya sabes que siempre demandamos a nuestros musafires de cuál piensan que es el que va a ser el avenir de la lengua. Am, ¿Cuál tenemos, tenemos de todo, encima que tenemos de los que no lo piensan muy bueno, de los que piensan que hay un no va a ser muy masalosa. Ama, ¿cuál lo piensas tú? Viendo ahora desde cuando tú empezaste a laborar con la lengua, ¿cuál es la situación actual de la lengua? Mismo ahora, ¿no? En Zoom, en la internet, trabajando un interview en latino. Sí. ¿Cuál lo piensas que es el avenir de la lengua? Bueno, lo primero que creo es que no podemos averiguar cuál va a ser el avenir. Eso, en la lengua y mismo en la loto. eh, pero cuando yo comencé a empezarme sobre el judío español, teníamos la impresión que la lengua estaba sobre el punto de desaparecer. Pero a lo mejor se está viviendo un cierto resurgimiento, de un modo diferente a como se pasaba antes. Ya no es más una lengua familiar, ni de empezamiento, no, de empezamiento a la escuela, quiero decir, no hay escuelas donde los chicos elevos se empiezan en judío español hasta las primeras décadas del 20 siglo y había escuelas a Salónica, a Estambul, ante los elevos se empezaban en judío español como lengua vehicular del pensamiento. No es más la lengua del hecho, no. Ama está habiendo un revivimiento meso en Internet, como, como ahora, ¿no? Donde se está formando una cosa muy interesante desde el punto de vista lingüístico, que es una comunidad internacional de hablantes que se juntan en la red para hablar y mismo para escribir en ladino. Y esto es una cosa que hay 20, 30, 40 años no podíamos ni imaginar. No sabemos qué pasará, ama ha surgido una situación nueva, distinta, y veremos, veremos qué va a pasar. De esto mismo, a punto quito mi Javier y amigo Carlos un libro, ¿no? Del latino on the internet, que mismo vamos a Sí. meter aquí el atadillo, ¿no? Con Carlos Yebra publicó el libro. Vate all'atadillo che mettimos debajo del filmo in melda enteramente de Valdés, latino on the internet. Sefarad Font. Es la nueva manera de relacionarse en ladino, medio del internet. correcto, correcto mismo. Mandamos saludos para Carlos. Bueno, querida Paloma, es un grande cabot, como ya te dije. Merci mucho por este interview desde la Dino 21 y te regraciamos por tu generosidad, partilhando con nosotros tu tiempo. Y mismo a toda la gente que nos está viendo, sanos y saludosos que estés todos y todas. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Al vernos. Al vernos y te regracio por haberme obligado a hablar judío español una otra vez. Bueno.